Imagina que tienes tres cartas en tus manos, un 2, un 5 y un 8. ¿Cuántas formas diferentes puedes organizar estas tres cartas? La respuesta es sencilla, ¿verdad? Se pueden organizar de 6 maneras diferentes. Ahora, piensa en una mano de cartas con 5 cartas, sacadas de una baraja completa de 52 cartas. ¿Cuántas formas diferentes puedes organizar esas 5 cartas entre todas las demás que están en la baraja? La cantidad de combinaciones es tan grande que apenas podemos imaginarlo. Las matemáticas nos permiten calcular todas esas posibilidades usando el concepto de factorial. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes nada que organizar? Si no tienes cartas, si no tienes objetos, si no hay nada. ¿Cómo puedes organizar la nada? Este es el tipo de pregunta que desafía nuestra intuición. Y aunque parezca un enigma sin solución, la respuesta es más profunda de lo que parece. Las matemáticas tienen la capacidad de transformar lo que aparentemente es vacío en algo lleno de sentido. Hoy exploraremos este misterio matemático, una de esas pequeñas maravillas ocultas que demuestran que incluso lo que parece incompleto puede revelar una belleza profunda y estructurada. ¿Cuántas formas hay de organizar dos objetos distintos? Imagina una taza y una cuchara. Podemos poner primero la taza y luego la cuchara o al revés. Solo hay dos formas posibles. Ahora pensemos en algo un poco diferente. Lancemos dos monedas al aire. ¿Qué combinaciones podrían salir? Cara a cara, cruz cruz, cara cruz y cruz cara. 4 resultados posibles. Hasta aquí todo parece fácil de visualizar. Podríamos incluso escribirlas todas en un papel sin mayor esfuerzo. Pero si pasamos a 3 objetos diferentes como una llave, un dado y una vela, la cosa cambia. Podemos poner cualquiera de los 3 primero, luego uno de los otros 2 y por último el que nos queda. Son más combinaciones de las que uno intuye a simple vista. Y si usamos 4 objetos, la tarea se vuelve aún más tediosa. Aunque aún es posible contarlas manualmente, ya cuesta más estar seguros de no repetir ninguna o de no olvidar alguna. Ahora, imagina que tienes 6 objetos diferentes y quieres saber cuántas formas hay de organizarlos todos en fila. Aquí intenta enumerar cada combinación a mano, se vuelve una pesadilla. Ya no basta con papel y paciencia, y si en lugar de objetos comunes tuvieras por ejemplo 6 dados diferentes, cada uno con valores posibles en sus caras, ¿te atreverías a contar manualmente todas las configuraciones? El número de posibilidades crece de manera salvaje, y lo peor, ni siquiera estamos hablando de algo extremo, como lo son en las combinaciones de cartas en una mano de póker o una contraseña alfanumérica de 9 caracteres. En esos escenarios más complejos, la idea de contar a mano se vuelve absurda. Una baraja tiene 52 cartas, y solo con elegir 5 ya hay una explosión de posibilidades. Las contraseñas digitales usando letras del abecedario español, números y símbolos disparan las combinaciones a cifras astronómicas. ¿Cómo abordar estos problemas sin perder la cabeza? ¿Cómo encontrar el número exacto de formas posibles sin escribir cada una? Es ahí donde entran las matemáticas, porque si observamos los ejemplos más sencillos, vemos un patrón. Con 3 objetos hay 3 opciones para el primer lugar, 2 opciones para el segundo y una opción para el último. Lo mismo con 4 para el primero, 3 para el segundo, 2 para el tercero, 1 para el cuarto. En vez de sumar posibilidades, las multiplicamos, y esa forma de pensar se vuelve una herramienta poderosísima, una especie de atajo para desenredar el caos, y para anticiparnos al desorden con precisión quirúrgica. Volvamos al caso de los dos objetos diferentes. Supongamos que tenemos una pluma y un cuaderno. ¿De cuántas formas podemos ordenarlos? Hay solo 2 opciones para elegir el primer objeto, una pluma o un cuaderno. Una vez elegido el primero, solo queda una opción para el segundo, entonces multiplicamos 2 por 1, y esto es un total de 2 posibles formas. Fácil, ¿no? Ahora pensemos en el caso de lanzar 2 monedas al aire. Cada moneda puede mostrar 2 caras, cara o cruz. Como ambas monedas se lanzan de forma independiente, multiplicamos las opciones de la primera, que son 2, por las de la segunda, que también son 2, y 2 por 2 es igual a 4, lo que nos da 4 combinaciones posibles. De nuevo, un razonamiento simple, pero muy poderoso. ¿Y si ahora tenemos 3 objetos distintos? Por ejemplo, una llave, un reloj y un dado. Para el primer lugar hay 3 opciones. Una vez elegido uno de esos 3, quedan 2 opciones para el segundo lugar, y para el tercer lugar solo queda una opción. Entonces tenemos 3 por 2 por 1, y esto es igual a 6, que son las 6 formas posibles de ordenarlos.
¿Qué hay de 4 objetos? Digamos que son una taza, un libro, una vela y una botella. Siguiendo el mismo razonamiento, hay 4 formas de elegir el primero, 3 para el segundo, 2 para el tercero y 1 para el último. Es decir, 4 por 3 por 2 por 1 y es un total de 24 formas posibles de organizarlos. Ahora, demos un salto mayor, 6 objetos diferentes. Para el primero hay 6 opciones, para el segundo 5, luego 4, 3, 2 y 1. Es decir, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto nos da un total de 720 formas posibles de ordenarlos. Ya no parece tan fácil escribirlas todas, ¿verdad? Y si hablamos de 6 dados distintos, el número de combinaciones posibles explota aún más, porque ahora no solo importa el orden, sino también los posibles valores de sus caras. La simple multiplicación paso a paso se vuelve la clave para enfrentarse a estos escenarios. Lo que a primera vista parecía un caos, con la matemática adecuada empieza a tener estructura. Hay un patrón, una operación, una puerta hacia algo más grande. Ahora que hemos visto cómo multiplicamos los números para encontrar las combinaciones posibles, ¿qué pasa si tenemos un número indefinido de objetos? Imagina que en lugar de tener 6 tenemos n objetos. Aquí n es simplemente un número cualquiera que representa la cantidad de objetos que estamos ordenando. Y si queremos saber todas las combinaciones posibles, la idea es que seguimos multiplicando los números, pero ahora para n objetos. Entonces, en lugar de escribir 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, lo que estamos haciendo es multiplicar el número de objetos por uno menos, luego por otro número menos, y así sucesivamente hasta llegar al 1. Para 6 objetos lo vimos como 6 por 6 menos 1, que es igual a 5, por 6 menos 2, que es igual a 4, y así sucesivamente hasta llegar al por 6 menos 5, que es igual a 1. Para n objetos la multiplicación sería algo similar. Para evitar escribir todos esos números largos, usamos un símbolo especial con el signo de exclamación. Así que en lugar de escribir toda esa secuencia, simplemente decimos que las combinaciones posibles de n objetos se denota como n y el signo de exclamación. Y a esta operación le llamamos el factorial de n o n factorial, y nos permite contar rápidamente todas las formas posibles en que podemos organizar cualquier cantidad de objetos, sin tener que escribir cada uno de los pasos. El factorial simplifica todo este proceso de una forma elegante. Imaginemos que tenemos 6 dados de colores diferentes. En este primer escenario, no importa el número que salga en cada dado, solo el color. Cada dado tiene un color único, digamos rojo, azul, verde, etc. Y queremos saber de cuántas formas podemos ordenarlos. Como no hay repeticiones de colores, podemos calcular la combinación usando el factorial de 6, que nos da las formas posibles de organizar estos dados. El cálculo ya lo hemos hecho, es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y sabemos que son 720 combinaciones posibles. Aquí, el orden importa porque si movemos un dado de lugar, obtenemos una combinación diferente. Ahora, supongamos que los 6 dados tienen los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero lo que nos interesa es saber de cuántas maneras podemos organizarlos. Los números no se pueden repetir, por lo que volvemos a usar el factorial de 6. Al igual que con los dados de colores diferentes, el orden importa, porque si cambiamos el orden de los dados, obtenemos una combinación distinta. El cálculo nuevamente es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y sabemos que es un total de 720 combinaciones posibles. Ahora bien, ¿qué pasa si los dados tienen los mismos números y las repeticiones son permitidas? Es decir, podemos tener un dado con el número 1, otro con el número 2, otro con el número 3 y así sucesivamente, pero también podemos tener varios dados con el número 1, por ejemplo. En este caso, el orden sigue importando, pero como las repeticiones son posibles, la forma de calcular las combinaciones cambia. Para este tipo de problemas, estamos ante un caso de permutaciones con repetición. La fórmula para calcular las permutaciones con repetición es n a la r, donde n es el número de opciones para cada dado, en este caso 6 posibles números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y r es la cantidad de dados, en este caso 6 dados, así que nuestra fórmula sería 6 a la sexta potencia, y esto es un total de 46.656 combinaciones posibles. Esto significa que el orden importa porque cambiando el orden de los dados obtenemos combinaciones diferentes, pero las repeticiones de números están permitidas. Ahora, vamos a explorar otro caso. ¿Qué pasa si tenemos 6 dados, pero no importa el orden y tampoco nos interesa si los números se repiten?
Este es un caso más sencillo y se conoce como combinaciones con repetición sin importar el orden. En este caso, solo nos importa qué números han sido elegidos, pero no importa si se repiten. Y más importante aún, el orden no importa. Para calcular las combinaciones con repetición sin importar el orden, utilizamos la fórmula de combinaciones con repetición que se muestra en pantalla, donde n es el número de opciones, en este caso 6 números diferentes, y r es la cantidad de dados. Al sustituir los valores, obtenemos un total de 462 combinaciones posibles, porque el orden no importa y las repeticiones son permitidas. Ya sabemos cómo contar combinaciones, podemos ordenar objetos, dados, cartas o cualquier conjunto con elementos definidos. Pero ahora surge una pregunta peculiar: ¿cómo ordenamos la nada? ¿Cuántas formas hay de combinar un conjunto vacío donde no hay absolutamente nada que mover, ni que organizar o permutar? ¿Se trata acaso de una combinación con repetición? ¿Importa siquiera el orden? La respuesta es sorprendente. No hay elementos, pero sí que hay una forma de no hacer nada. Y esa única posibilidad, la ausencia total de acción, cuenta como una configuración válida. No porque haya algo, sino porque hay una forma lógica de representar que no se hizo nada. No hay opciones, pero hay una manera de expresar la situación, dejarla tal como está. Y es ahí donde aparece una definición fundamental: el 0 factorial, y este es igual a 1. Porque hay exactamente una manera de combinar nada, una forma de no hacer nada. Esta definición, aunque parece extraña al principio, es crucial para que las fórmulas combinatorias funcionen correctamente en todos los casos, incluyendo cuando el número de elementos es igual a 0. Puede parecer contradictorio: si no hay nada, ¿cómo puede haber siquiera una opción? Pero pensemos en ello como un juego de decisiones. Cuando tienes elementos, puedes decidir cómo organizarlos. Cuando no tienes ninguno, tu única decisión posible es no hacer nada, y esta no decisión paradójicamente cuenta como una decisión. Es una especie de acción vacía, como quedarte quieto en un juego donde todos corren. No participaste, pero tu quietud sí que forma parte del resultado. Imagina que estás frente a una mesa vacía. No hay cartas que repartir, ni dados que lanzar, ni fichas que mover. Y sin embargo, ese estado de vacío no tiene múltiples versiones. Solo hay una forma de que esa mesa esté vacía. No hay dos vacíos distintos, ni varias formas de representar la ausencia. Solo hay una. Por eso, desde el punto de vista lógico y matemático, existe exactamente una forma de no elegir nada, una sola configuración vacía, una manera de ordenar el vacío. Y ahí está la clave. No se trata de contar acciones visibles, sino posibilidades. Cuando hay algo, cuentas todas las formas posibles de moverlo. Cuando no hay nada, solo puedes contar con una, la forma en que todo permanece exactamente igual, sin que nada exista ni cambie. Esa única posibilidad es suficiente para decidir que sí hay una manera de organizar la nada. No hay contradicción, hay lógica pura. No se trata de forzar una regla matemática, es simplemente aceptar que incluso el vacío tiene una forma, y esa forma, una sola, única e inevitable, es lo que justifica que 0 factorial sea igual a 1, porque sí, incluso el vacío tiene una estructura, aunque esa estructura sea el silencio absoluto. Pero, ¿qué dicen las matemáticas sobre esto? ¿Realmente es válido matemáticamente afirmar que 0 factorial es 1? Ahora que ya comprendemos por qué 0 factorial es igual a 1 y que tiene sentido desde una perspectiva lógica y física, es momento de ver cómo se justifica en el lenguaje formal de las matemáticas. Detrás de esa acción hay una estructura precisa que asegura que este concepto tan peculiar tenga un sentido claro. Vamos a explorar paso a paso cómo las matemáticas también llegan exactamente al mismo resultado, que hay una única manera de no hacer nada. Primero, definamos lo que es el factorial. Para cualquier número entero positivo n, el factorial de n, denotado como n y el símbolo de exclamación, se define como el producto de todos los números enteros desde n hasta el 1. Si n es igual a 5, entonces el factorial de 5 es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esta definición aplica para todos los enteros positivos, es decir, n pertenece al conjunto de los enteros positivos. Pero si queremos que esta función tenga sentido, incluso en el caso de n igual a 0, necesitamos una definición más general y elegante. Observemos cómo se comporta el factorial si lo separamos de una manera especial. El factorial de n va a ser igual a n por el factorial de n menos 1.
Aquí estamos diciendo que el factorial de n se puede definir como n veces el factorial del número anterior, y esto es válido para cualquier n mayor o igual que 0. Usemos un ejemplo sencillo, para que esta relación se entienda mejor. Supongamos que n es igual a 3, entonces el factorial de 3 ya sabemos que es 3 por 2 por 1 y esto es igual a 6. Si aplicamos lo que hemos mencionado antes, que el factorial de 3 va a ser igual a 3 por el factorial de 2, sabiendo que el factorial de 2 es igual a 2 por 1 y esto a su vez es igual a 2, entonces el factorial de 3 sería igual a 3 por 2 por 1 y esto es igual a 3 por 2 y esto es igual a 6. Funciona perfectamente. De hecho, si dividimos ambos lados por el factorial de n-1, obtenemos una relación muy útil, que sería el factorial de n sobre el factorial de n-1 es igual a n, es decir, cada nuevo factorial es exactamente n veces el anterior. Ahora viene lo más interesante. ¿Qué pasa si aplicamos esta fórmula para el n igual a 1? Usamos la relación, entonces sería el factorial de 1 sobre el factorial de 1 menos 1 y eso nos debería de dar un total de 1. Simplificando, sería el factorial de 1 sobre el factorial de 0 y esto sería igual a 1. Ya sabemos que el factorial de 1 es igual a 1, así que simplemente lo sustituimos. Y esto nos dice que 1 sobre el factorial de 0 es igual a 1. Pero pasamos el factorial de 0 multiplicando por el otro lado de la igualdad y esto nos queda como que el factorial de 0 va a ser siempre igual a 1. Y ahí lo tenemos. El único valor que hace que esta fórmula siga funcionando cuando n es igual a 1 es que el factorial de 0 es igual a 1. No es un capricho, es una necesidad matemática. Tiene que ser 1 para que así todo encaje. Esta pequeña demostración nos muestra algo muy poderoso, cómo las matemáticas construyen orden a partir de ideas simples, como una función que parece técnica está diseñada con precisión para no romperse ni siquiera en los casos más extremos. Al final, hemos descubierto que las matemáticas, lejos de ser solo números y fórmulas, son una herramienta poderosa que nos permite comprender y ordenar el universo, incluso en sus aspectos más abstractos, desde el sencillo problema de combinar dos objetos hasta el misterio de ordenar la nada. Las matemáticas no solo nos dan respuestas, sino que nos muestran patrones y estructuras que antes parecían invisibles. Cada operación, cada fórmula, es como una pincelada en el vasto lienzo de la realidad, una expresión de orden y armonía que subyace en todo lo que vemos, sentimos y experimentamos. Así, las matemáticas no solo son la clave para resolver problemas complejos, sino también para predecir lo inesperado, para explorar y desentrañar los secretos del cosmos. Son un lenguaje universal que nos conecta con lo más profundo de la naturaleza, revelando la belleza de un universo perfectamente orquestado. Como un arte, las matemáticas nos permiten interpretar la complejidad de la vida y el universo, mostrándonos que incluso en la aparentemente simple pregunta de cuántas formas podemos ordenar un conjunto de objetos, se esconde un mundo de infinitas posibilidades.